Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes para compartir el ya tradicional artículo de la semana. Tomo el título de un libro muy interesante, justamente que se llama La insensatez de los necios, escrito por Robert Trivers, y que aborda la lógica, lo que él llama la lógica del engaño y el autoengaño en la vida humana. Trivers afirma, yo creo que muy agudo, de manera muy aguda, impecablemente, lo siguiente. Lo voy a leer textualmente. Dice Trivers: cuanto más social sea una disciplina, más retrasada estará en su desarrollo. Cuanto más social sea una disciplina, más retrasada estará en su desarrollo. Y esto, digo yo, porque el condicionamiento social en el conocimiento, que podríamos definir justamente de esa manera la ideología, se hace mayor cuanto más intereses culturales y psicológicos afecten. Nuestras percepciones cotidianas están entornadas por los contextos medioambientales, que son ideológicos, culturales, físicos, institucionales, políticos. Esas relaciones que establecemos con las cosas, con nuestro entorno, estas condiciones de interacción justamente establecen una interpenetración mutua que yo llamo transactiva, es decir, establecemos lo que podemos llamar una transactividad con las cosas. El resultado de esta interacción con las cosas, no solamente de una interacción simple, sino una interacción, reitero el término, transactiva. ¿En qué consiste y en qué se diferencia la transactividad de la interactividad? Si yo pongo en contacto dos objetos, por ejemplo, esta lapicera y este lápiz, este contacto implica alguna forma de interacción. Pero terminada esa interacción, una interacción que obviamente no puede ser percibida por estos objetos porque no tienen conciencia de existir, conciencia de ser, como si tienen los organismos animales y fundamentalmente la conciencia de la existencia temporal que tiene el hombre. Terminada esta interacción, no surge una terceridad. El lápiz sigue siendo lápiz y la lapicera sigue siendo lapicera. Ustedes dirán, ¿a dónde vamos con este ejemplo? La transactividad, implica que luego de un periodo de interacción se produce justamente una ida y vuelta, donde a la manera que los biólogos históricamente han llamado procesos adaptativos, de justamente donde los elementos que intentan adaptarse uno a otro generan un movimiento dialéctico que se conoce como movimiento de realimentación, acomodación, asimilación. Algo se acomoda, el organismo se acomoda, por ejemplo, al medio ambiente, y al acomodarse lo asimila. Es decir, hay una asimilación producto de internalizar cosas, y esa internalización hace que yo me acomode a ese contexto para poder interactuar con él, para poder generar una transactividad con ese contexto. El ejemplo que se suele dar es cuando un animal, por ejemplo una serpiente, devora a un mamífero. Para poder asimilarlo debe acomodar su organismo, su piel, su cuerpo, debe acomodarse, debe aumentar en tamaño para poder introducirlo, para poder digerirlo a través de un proceso que dura muchas horas. El proceso de aprendizaje, el estudio, implica justamente ese proceso de acomodación y asimilación. Asimilo elementos nuevos a mis propias estructuras previas
las que finalmente termino acomodando a esos nuevos elementos para poder decodificarlos y asimilarlos. No hay proceso adaptativo, y los procesos adaptativos son fundamentales para el mantenimiento no solo de la salud mental y de la salud en general, sino para poder acceder lo más cercanamente posible a la comprensión de un fenómeno. Todos los procesos adaptativos implican justamente incorporar algo nuevo y al mismo tiempo asimilar ese algo nuevo a los conocimientos anteriores. Esto genera al mismo tiempo un fascinante proceso de transformación de quien está justamente acomodándose y asimilando cosas, y también genera una resistencia, porque el modificar a partir del conocimiento implica en principio un gesto, un acto más o menos consciente o más o menos inconsciente, basado en los prejuicios, en los juicios previos, que implica un mecanismo de resistencia a lo nuevo. Se ha hablado mucho, los sociólogos, los psicólogos sociales, hablan de la resistencia al cambio. Es decir, nuestro propio diagnóstico de las cosas opera como una pantalla resistente a nuevos diagnósticos o a modificar esos diagnósticos para poder entender justamente esas nuevas variables que ponen en tela de juicio los conocimientos anteriores. Este movimiento de resistencia justamente a lo nuevo, al cambio, ha sido en algún momento sintetizado por Gaston Bachelard con aquella célebre frase: el conocimiento es un obstáculo para el conocimiento. Es decir, el conocimiento que tenemos de las cosas se transforma en un obstáculo para los nuevos conocimientos. Por eso se supone, por supuesto no existe alguien que no tenga conocimientos previos, pero se supone que a mayor ingenuidad, mayor capacidad para asimilar nuevos conocimientos. Los conocimientos anteriores, sobre todo si están estructurados a manera de sistemas interactuantes, como redes ideológicas, operan como un sistema fuerte, como un núcleo fuerte de prejuicios para poder justamente asimilar nuevos contenidos, porque la estructura que debe acomodarse es una estructura rígida, que resiste justamente la plasticidad necesaria para asimilar los nuevos conocimientos. Y en este proceso, y aquí va la segunda parte del artículo, digamos, el comportamiento perceptual, el comportamiento vinculado al conocimiento, vinculado a la emisión de los juicios cotidianos, vinculados a la manera en que vemos el mundo y a la manera en que pensamos el mundo y a la manera en que emitimos juicios. Y en general a la manera en que uno piensa y se comporta en una comunidad. ¿Está condicionado por la naturaleza misma de lo humano? ¿Está condicionado por el hombre o por el sistema? ¿Es el hombre o el sistema? Si predomina más como incidente, como determinante, como condicionante, el sistema en el cual el hombre está, el sistema sociocultural, sociopolítico, socioideológico, o es la naturaleza. Lo planteo justamente intencionadamente como un dilema, aunque creo que hay muy pocas cosas, quizá en el mundo de la ética podríamos rescatar algunas, en la vida, que efectivamente respondan a la categoría de dilema. Por lo general, nuestras maneras dilemáticas de entender el mundo podrían fácilmente transformarse en maneras problemáticas. Los problemas tienen solución, los dilemas no tienen una solución más allá de una cosa. Los dilemas justamente son la esencia de las ideologías fundamentalistas, de lo bueno y lo malo. Esto es enteramente bueno, esto es enteramente malo. Los problemas implican tomar elementos positivos y elementos negativos y ver que nada es totalmente bueno, o que de lo totalmente bueno hay algo siempre que es disfuncional, y que muy pocas cosas, quiero darme esa licencia, muy pocas cosas son enteramente malas. Por supuesto que hay cuestiones globales que, por más que uno dé vuelta en torno a ellas, no le encontramos absolutamente nada positivo. Por ejemplo, la discriminación, el racismo,
la violencia, la delincuencia, etc. Bien, por lo general las ideologías políticas o los sistemas de pensamientos políticos que se han denominado de derechas y de izquierdas tienen la tendencia, por ejemplo, en el caso de las derechas, a pensar que lo que está mal es justamente el hombre, es decir, en el hombre hay una naturaleza, y esa naturaleza es inmodificable, y dentro de esa naturaleza hay cuestiones como el egoísmo, como la desconfianza frente a lo extraño, etcétera, es decir, ciertos valores sostenidos que están muy vinculados a lo que podemos llamar escalas morales o escalas éticas, entre el bien y el mal, que son propias de lo que podríamos definir, o lo que esta corriente, digamos, de esta cosmovisión del mundo lo ve como de naturaleza, es propio de la naturaleza humana. En cambio, las corrientes que se han dado en llamar filosóficamente más de izquierdas, tienen una actitud predominante de crítica a los sistemas. Es decir, en realidad, llegado el caso, se piensa que el hombre es bueno, pero lo corrompe el sistema. Esta es un poco la idea rusoniana, ¿no? del buen salvaje. El hombre es naturalmente bueno, pero se corrompe por el sistema. Es decir, aquí tenemos un dilema planteado. En un caso, el sistema es lo malo y el hombre es bueno. En otro caso, el sistema es bueno y el hombre, en realidad, los vicios, y las virtudes también, pero los vicios están en la naturaleza humana. Este dilema genera una sospecha. La sospecha es que, como todo dilema, es muy probable que esté mal planteado. En realidad, lo que observamos es que lo que existen son dos organizaciones, hombre y sistema, que interactúan transactivamente en forma permanente, y que el hombre genera elementos positivos y negativos en el sistema, y ese sistema lo condiciona a veces positiva y a veces negativamente al hombre. Y aquí voy a dejar planteado, porque es un tema sin duda para desarrollarlo más en profundidad, la cuestión que a mí me parece determinante para explicar justamente esta transacción entre hombre y sistema. La terceridad, el tercero incluido, que debe ser incluido y a veces intenta ser excluido, entre el hombre y el sistema, entre esta interacción permanente que produce un acomodamiento y una asimilación entre hombre y sistema, que lo contiene, es justamente el concepto de institución. La institución, las instituciones, son justamente el resultado del intento a través de las distintas civilizaciones de lograr que esa interacción entre hombre y sistema, esa interacción, pueda ser regulada por un tercer elemento, la idea misma del Estado, como un elemento regulador, surge a partir de esta idea, aunque, como ya sabemos, en muchos casos, el Estado, en la medida en que no se autorregule a sí mismo, se transforma en una pesadilla para el hombre. Y aquí nuevamente volvemos, el Estado como representante del sistema y el hombre respondiendo a sus propios intereses, más directamente vinculados tanto los derechos personalísimos como los intereses más directamente relacionados con sus propias necesidades vitales. Y bien, dejo planteada entonces la pregunta acerca de la importancia de las instituciones. Nos reencontramos la semana que viene y, como siempre les recuerdo, cualquier inquietud, crítica o sugerencia pueden hacerme llegar a rrhh@
albertofarias.com. Muchas gracias.